Capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Este verso pues comienza con la frase justificados pues por la fe. El apóstol comienza haciendo valer y descubriendo por los efectos lo que ya dijo hasta ahora sobre la justicia de la fe. De este modo, todo el capítulo es una ampliación que, sin embargo, tiende también tanto a explicar y a aclarar el asunto como a confirmarlo. Y así como antes dijo que la fe es abolida si se busca la justicia por las obras, porque tal cosa no podría producir más que el que las pobres almas no encontrasen nada firme en ellas, siendo turbadas por continua inquietud, ahora demuestra, por el contrario, que se tornan apacibles y tranquilas después de haber obtenido la justicia por la fe. Luego, el apóstol dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. He aquí un fruto notable de la justificación por la fe, pues si alguien desea buscar la paz de su conciencia por las obras, lo que se observa entre las gentes profanas y necias, perderá su tiempo. Porque si el corazón se encuentra adormecido por el menosprecio o el olvido del juicio de Dios, o bien se llena de temores o temblores, o encuentra su reposo en Cristo, porque solamente Él es nuestra paz. La palabra paz significa aquí tranquilidad de conciencia originada por el sentimiento de reconciliación y apaciguamiento de Dios hacia ella. El fariseo, lleno de orgullo por su falsa confianza en sus obras, jamás disfruta de esta paz. Como tampoco el pecador estúpido que, embriagado con la dulzura de sus vicios, no siente inquietud alguna dentro de sí, porque aunque no parezca que uno u otro luchen abiertamente como aquel que se siente afligido por el sentimiento de su pecado, no obstante, al no acercarse jamás verdaderamente al juicio de Dios, no se puede decir que tenga paz con él, pues la estupidez de conciencia es una forma de retroceso y alejamiento de Dios. Y por consiguiente, la paz con Dios es opuesta a ese estado de la carne que es como una embriaguez. También es fundamental que cada persona se despierte a sí misma para dar cuenta de su vida. Es cierto que jamás el hombre podrá presentarse con atrevimiento ante Dios si no se apoya en la reconciliación gratuita, porque es preciso que todos se espanten y se confundan ante Dios como juez. Eso prueba de un modo infalible que nuestros adversarios hablan mucho y fácilmente, no están haciendo otra cosa que parlotear a la sombra de la olla, según se dice, al atribuir la justificación a las obras, porque la conclusión de San Pablo es que las pobres almas se encuentran siempre bamboleándose y en incertidumbre si no reposan en la gracia de Cristo. El apóstol pasa a decir lo siguiente, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque nuestra reconciliación con Dios está fundada en Cristo, siendo en efecto Él únicamente el Hijo bien amado y nosotros por naturaleza hijos de ira. Pero esta gracia nos es comunicada por el Evangelio, porque Él es el misterio de la reconciliación y por su medio somos, por así decirlo, introducidos al reino de Dios. Es pues muy razonable que San Pablo lo proponga y establezca poniéndonos a Cristo como señal cierta de la gracia de Dios, con objeto de apartarnos mejor y desviarnos de la confianza de las obras. Luego, él pasa a decir, en primer lugar, por la palabra entrada, muestra que el comienzo de nuestra salvación procede de Cristo y excluye todos los medios por los cuales los pobres hombres mal orientados creen apoderarse por anticipado de la misericordia de Dios, como si dijese que Cristo se presenta ante nosotros sin mérito alguno por nuestra parte, tendiéndonos su mano.
E inmediatamente después dice que, por la continuación de la misma gracia, nuestra salvación permanece firme y estable, queriéndonos indicar que la perseverancia no se basa en nuestra virtud o capacidad, sino en Cristo, en la cual estamos firmes, continúa el apóstol Pablo. Sin embargo, al mismo tiempo, y al decir que estamos firmes, demuestra cómo el Evangelio debe estar profundamente arraigado en los corazones de los creyentes, para que, apoyándose firmemente sobre la verdad, persistan con valor contra todas las maquinaciones del diablo y la carne. Por estas palabras enseña que la fe no es jamás un convencimiento pasajero, sino que debe arraigarse profundamente en los corazones, perseverando durante toda la vida. Aquel, pues, que en un momento o por una impetuosidad repentina se siente impulsado a creer, no posee la fe como para ser contado entre el número de los creyentes, a no ser que persista constantemente y a pie firme, como dicen, en la vocación que le ha sido ordenada por Dios, manteniéndose siempre unido a Cristo. El apóstol pasa a decir y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. He aquí por qué la esperanza de la vida eterna surge y se atreve a engallarse con la cabeza levantada, pues habiendo alcanzado un buen fundamento, se mantiene firme en la gracia de Dios. Lo que San Pablo afirma es que, aunque los fieles sean como peregrinos en este mundo, sin embargo, por su confianza y seguridad viven en los cielos, disfrutando apaciblemente de la herencia futura, como si ya la poseyesen en sí mismos. Así son derribados dos desgraciadas y perniciosas doctrinas de los sofistas. La primera, por la cual quieren que los creyentes, para sentir y percibir la gracia de Dios, se contenten con una conjetura moral, es decir, con una simple imaginación. La otra, por la que enseñan que nadie puede estar seguro de perseverar hasta el fin. ¡Cielos! Pero si no existe en el presente un firme sentimiento y un conocimiento seguro, ni para el futuro una convicción segura e indudable, ¿dónde está aquel que pueda gloriarse? La esperanza de la gloria de Dios ha mostrado su claridad sobre nosotros por el Evangelio, porque nos da testimonio de que somos participantes de la naturaleza divina, pues cuando veamos a Dios cara a cara, seremos parecidos a Él. Segunda de Pedro 1:4 y Primera de Juan 3:2. El verso 3 al 5 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Pablo comienza aquí diciendo, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones. Para que nadie se burle y replique diciendo que algunas veces los cristianos, a pesar de toda su gloria, no dejan nunca en este mundo de ser atormentados y quebrantados de diversas y sorprendentes maneras, estando todo eso muy lejos de la felicidad, el apóstol sale al paso de esta objeción, diciendo que las calamidades, lejos de impedir a los creyentes ser felices, les muestran un avance de su gloria. Para probarlo, deduce el argumento del efecto de las aflicciones y emplea una muy bella gradación, por la que concluye finalmente diciendo que todas las pobrezas y miserias sirven para nuestro provecho y salud. No obstante, cuando afirma que los santos se glorían en las tribulaciones, no quiere decir que no teman y huyan jamás de las adversidades, y que la amargura de éstas no les opriman, pues la paciencia no podría venir a ellos si no hubiese un sentimiento de pesar. Mas porque, aun gimiendo y llorando, no dejan de poseer un gran consuelo, considerando que todo cuanto sufren les es concedido por la mano dulce y clemente del Padre. Con razón se dice que se glorían, pues hay en ello un avance en la salvación y un motivo también para gloriarse.
Así pues, somos enseñados cuál es el objeto de nuestras tribulaciones, si queremos mostrarnos como hijos de Dios, porque deben acostumbrarnos a la paciencia, y si no fuera así, hacemos, por nuestra perversidad, la obra del Señor vana e inútil. Mas como prueba que las adversidades no impiden la gloria de los creyentes, sino por el hecho de que éstos, al soportarlas pacientemente, sienten la ayuda de Dios que los sostiene, alimenta y confirma en su esperanza, es cierto que quienes no aprenden por la paciencia aprovechan mal. Tal cosa no es contraria a cuando hallamos en la Escritura sobre algunos lamentos de los santos llenos de desesperación, porque algunas veces el Señor oprime y aprieta de tal modo a los suyos durante algún tiempo que apenas pueden respirar y acordarse del consuelo. Pero después, en un instante, Él vuelve a la vida a aquellos que había quebrantado y casi hundido en las tinieblas de la muerte. De este modo, lo que San Pablo dice se cumplió en ellos, que dice en 2 de Corintios 4, 8 y 9, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no perecemos. El apóstol dice luego, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia no procede nunca de la naturaleza de la tribulación, pues vemos que por su causa la mayoría de los hombres encuentran una oportunidad para murmurar contra Dios y hasta para blasfemar en contra suya. Pero cuando, en lugar de esta rebeldía, sobreviene una mansedumbre y dulzura interior que el Espíritu de Dios les da y el consuelo que este mismo Espíritu les proporciona, entonces las tribulaciones se convierten en instrumentos de la paciencia, mientras que en los obstinados no producen sino pesar y amargura. Luego dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Parece que Santiago, haciendo una gradación semejante, sigue un orden diferente. Santiago 1:3. Pero si estudiamos las diversas aceptaciones de la palabra prueba, nos será fácil armonizar las dos cosas. San Pablo escribe la palabra prueba en el sentido de experiencia y comprobación que los fieles hacen de la protección cierta de Dios, cuando al confiar en su ayuda se sobreponen a todas las dificultades. En efecto, cuando sufriendo con paciencia resisten firmemente, experimentan lo que vale la virtud del Señor por la cual Él ha prometido socorrer siempre a los suyos. Santiago emplea la misma palabra en el sentido de tribulación según el uso corriente de las Escrituras, porque Dios examina y prueba a sus servidores y por eso se la llama también frecuentemente tentación. Por lo que se refiere al presente pasaje, comprendemos cuán necesaria es la paciencia si nos damos cuenta que la hemos conservado por el poder de Dios, comprendiendo también que la esperanza en el futuro, por la gracia de Dios, no nos faltará jamás, puesto que ella es quien nos asistió y socorrió en la necesidad. San Pablo deduce, como consecuencia, que la prueba engendra la esperanza, porque habiendo ya recibido los beneficios de Dios, seríamos ingratos si por la evocación y recuerdo de estos no confirmamos nuestra esperanza en el porvenir. San Pablo dice luego, y la esperanza no avergüenza, es decir, ella contiene una salida de salvación muy cierta y segura. De eso se desprende que el objeto para el cual el Señor nos ejercita por medio de las adversidades es el de que ellas nos sirvan de escalones para avanzar en nuestra salvación. Las miserias, pues, no pueden convertirnos en miserables, puesto que, a su modo, son ayudas para la bienaventuranza. Así demuestra lo que dijo antes, que los fieles tienen por qué gloriarse en medio de las aflicciones. Prosigue y dice, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo relaciono
esto no solo con la palabra última, sino con toda la frase anterior. Es decir, que por las tribulaciones nos preparamos para la paciencia, y la paciencia es una prueba de la ayuda de Dios para que seamos fortalecidos en la esperanza. Todo eso, digo yo, es cierto, pues aunque seamos oprimidos y parezca como si hora tras hora debiéramos sucumbir, no dejamos jamás de sentir el amor y la benignidad de Dios hacia nosotros, lo que es un consuelo maravilloso y mucho mayor que si todas las cosas nos viniesen a pedir de boca. De hecho, cuando tenemos a Dios por adversario, lo que parece ser felicidad no es más que miseria y desgracia, pero cuando nos es propicio, hasta las calamidades en verdad se tornan en bien y alcanzan buena y feliz solución, porque es menester que todas las cosas contribuyan al agrado de Dios, quien por razón del amor paternal que nos profesa, como San Pablo lo volverá a repetir en el capítulo 8, modera y, por así decirlo, sazona todos los ejercicios de la cruz de tal manera que contribuyan a nuestra salvación. Este conocimiento del amor de Dios hacia nosotros procede del Espíritu Santo, quien lo derrama en nuestros corazones. Estas cosas están escondidas a los oídos, los ojos y el entendimiento humano, porque los bienes que Dios tiene preparados para aquellos que les sirven, solamente el Espíritu Santo puede manifestarlos y hacerlos sentir. Las palabras "está derramado" son maravillosamente significativas y de gran valor, pues quieren decir que la revelación del amor de Dios hacia nosotros es tan abundante que llena nuestros corazones, porque estando así esparcido, no solamente guía la tristeza en las adversidades, sino también, como un buen condimento, hace que encontremos las tribulaciones placenteras y amables. Se dice en otro lugar que el Espíritu Santo nos ha sido dado, es decir, otorgado por la bondad gratuita de Dios. Como San Agustín lo ha dicho muy bien, aunque abuse en la exposición de las palabras amor de Dios, él cree por el hecho de sufrir con firmeza las adversidades, somos confirmados en la esperanza, porque siendo regenerados por el Espíritu Santo, amamos a Dios. Es verdad que este pensamiento es santo y bueno, pero no se ajusta a la intención de San Pablo, pues la palabra amor se interpreta aquí en sentido pasivo y no activo, es decir, significando el amor con el que somos amados por Dios y no con el que nosotros amamos a Dios. Cierto que San Pablo no quiere decir otra cosa, que la verdadera fuente de toda paciencia es que los fieles estén asegurados y muy convencidos de que Dios les ama. Y no solamente que posean un ligero sabor de esta convicción, sino que tengan puesta en ella todo su corazón. Del verso 6 al 9 dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo. Con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. El verso 6 dice: porque Cristo, aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. En la traducción me he tomado una gran libertad al decir en el tiempo o en el tiempo en que éramos flacos, por parecerme este sentido el mejor. Aquí comienza un argumento de la mayor o lo menor, prosiguiéndose con mayor extensión aun cuando no se siga el desarrollo del asunto muy distintivamente por la confusión de las palabras siguientes. Sin embargo, no se perderá su significado. Si Cristo, dice el apóstol, ha tenido piedad de nosotros siendo malos y nos ha reconciliado con el Padre cuando éramos enemigos suyos y lo ha hecho por la virtud de su muerte, mucho más fácilmente nos salvará ahora que somos justificados, manteniéndonos en gracia después de habernos perdonado, y más aún ahora que a su muerte está unida la eficacia de su vida.
Por el tiempo de flaqueza, algunos entienden que es aquel cuando Cristo comenzó primeramente a ser manifestado en el mundo, y piensan que son llamados flacos los hombres que, encontrándose bajo la pedagogía de la ley, se parecían a los niños. Yo lo relaciono con cada uno de nosotros y sostengo que estas palabras se refieren al tiempo que precede a nuestra reconciliación con Dios, porque así como todos nacemos siendo hijos de ira, permanecemos encerrados en maldición hasta que somos hechos participantes de Cristo. Llama flacos el apóstol a los hombres viciosos y corrompidos, porque inmediatamente después les califica de perversos. No es cosa extraña o nueva que la palabra flaqueza sea tomada en este sentido. Él mismo por esta razón llama flacas a las partes vergonzosas del cuerpo, 1 Corintios 12:22, y flaca a la apariencia del cuerpo que carece de majestad, 2 Corintios 10:10. Cuando pues somos flacos, es decir, indignos o no limpios en lo que mira a Dios, Cristo a su tiempo murió por nosotros los malos, porque el comienzo de la piedad o bondad está en la fe a la cual eran extraños todos aquellos por los cuales Él murió. Esto se aplica también a los antiguos padres que obtuvieron la justificación antes de su muerte, porque ese bien no vino a ellos más que por esa muerte que aconteció más tarde. El verso 7 dice: ciertamente apenas muere alguno por un justo, con todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. La palabra griega escrita aquí, gar, que he traducido por ciertamente, significa corrientemente, pues o por qué. Pero en este pasaje la claridad me ha obligado a interpretarla más bien como una afirmación o declaración para hacerla más razonable. He aquí la substancia del asunto. Ciertamente es un hecho muy raro entre los hombres que alguno quiera morir por un justo, aun cuando eso pudiera ocurrir alguna vez, pero aun en el caso de que fuera así, nadie encontrará una persona dispuesta a morir por un perverso, y Cristo lo ha hecho así. De este modo, esta es una ampliación por comparación, porque entre los hombres es imposible encontrar un acto de amor parecido al que Cristo demostró por nosotros. El verso 8 dice: mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque la palabra griega puesta aquí, sunistesi, tenga varios significados, es más convincente en el presente pasaje interpretarla por confirmar o certificar, mejor que por ensalzar o encarecer, como algunos lo hacen. La intención del apóstol no es la de incitarnos a la gratitud, sino a confirmar la confianza y seguridad de las almas. Dios confirma, es decir, manifiesta su caridad hacia nosotros con toda seguridad, entregando a su Hijo por los pecadores, porque en eso se demuestra su amor, pues sin ser inducido por nuestro amor, Él nos ha amado primero por su propia voluntad, como dice San Juan 3:16 y 1 de Juan 4:10. La palabra pecadores, como en muchos otros pasajes, designa aquí a los viciosos corrompidos y esclavizados por el pecado. Como dice San Juan 9:13, Dios no escucha jamás a los pecadores, es decir, a los perversos y gentes de mala vida. Y Lucas 7:37, una mujer pecadora, es decir, de mala fama. El verso 9 dice: luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esto se demuestra mejor aún por la oposición que sigue inmediatamente, que dice: siendo justificados por su sangre, porque opone estas dos cosas entre sí, llamando justificados a quienes son libertados de la condenación del pecado, deduciéndose que los pecadores son los condenados por sus malas acciones y ofensas. Quiere decir, en resumen, que si Cristo por su muerte ha adquirido la justicia para los pobres pecadores, mucho más ahora que son justificados, les preservará de ruina y perdición.
En esta última parte de la frase aplica su doctrina a la comparación que había hecho de lo menor a lo mayor, pues no sería suficiente con que la salvación hubiese sido hecha una vez si Cristo no la mantuviera hasta el fin completa y segura. Por lo que el apóstol acaba de demostrar, es decir, que no se debe temer ciertamente el que Cristo interrumpa a medio camino el curso de su gracia hacia nosotros, después que Él nos ha reconciliado con el Padre. Deducimos que Él desea siempre más eficazmente demostrar su gracia hacia nosotros, aumentándola día a día. El verso 10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El verso 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Esta es la explicación de la frase precedente, con una ampliación sacada de la comparación entre la vida y la muerte. Nosotros éramos, dice él, enemigos, cuando Cristo se puso entre Dios y nosotros, haciendo que el Padre nos fuera propicio. Ahora somos amigos por la reconciliación que Él hizo, y si su muerte ha podido lograrla, su vida será de una más grande eficacia y poder con esta misma causa. Tenemos, pues, testimonios suficientes para confirmar la confianza en la salvación. Creo que hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, porque ella ha sido el sacrificio expiatorio por el cual Dios se ha apaciguado para con el mundo, como lo he demostrado en el capítulo 4. Sin embargo, parece que aquí el apóstol se contradice, pues si la muerte de Cristo ha sido el gaje del amor de Dios hacia nosotros, deducimos que desde entonces le somos agradables, y San Pablo dice aquí que éramos enemigos. Respondo a eso que por el hecho de odiar Dios el pecado, nos odia mientras somos pecadores, pero cuando por su voluntad secreta nos injerta en el cuerpo de Cristo, deja ya de odiarnos, aunque este retorno a la gracia o reconciliación son desconocidos para nosotros hasta que por la fe en ello nos regocijamos. De manera que por lo que Dios ve en nosotros, somos siempre sus enemigos hasta que la muerte de Cristo, interviniendo para apaciguarle, nos lo hace propicio. Es preciso anotar esta diferencia desde diversos puntos de vista, pues nunca reconocemos de otro modo la misericordia gratuita de Dios si no lo entendemos. Dios ha entregado a su Hijo único porque nos amaba y porque existía una guerra y división entre Él y nosotros. Por otro lado, tampoco sentiremos el beneficio que nos ha sido concedido por la muerte de Cristo si no partimos del principio de nuestra reconciliación con Dios, estando bien persuadidos de que en virtud de la expiación que ha sido hecha y cumplida, tenemos de nuestra parte a aquel que con justicia y razón era nuestro enemigo. Así pues, en cuanto a la reconciliación o retorno a la gracia, es atribuida a la muerte de Cristo, dándonos a entender entonces que la condenación ha desaparecido, en la cual, sin la reconciliación, permaneceríamos envueltos como verdaderos culpables. El verso 11 dice: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Comienza el apóstol diciendo: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios. El apóstol asciende ahora hasta el más alto grado de todo aquello en que se glorían los fieles, porque cuando nos gloriamos de que Dios es nuestro, todos los bienes que se pueden imaginar o desear se deducen de eso y en eso tienen su origen, porque Dios no es solamente el soberano de todos los bienes, sino que Él es en sí el todo en cada parte. Él es nuestro por Cristo y se deduce, por tanto, que por medio de la fe nos acercamos a donde nada nos falta de cuanto sea preciso para una perfecta felicidad. Por eso, no sin razón, repite tantas veces la palabra reconciliación. Primero para que aprendamos lo que es fundamental para nuestra salvación, es decir, a fijar nuestra mirada en Cristo, y después para que sepamos que es menester poner nuestra confianza solamente en la expiación de nuestros pecados.
Luego en el verso 12 al 14 dice: de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El verso 12 dice: de consiguiente vino la reconciliación por uno. Comienza el apóstol a ampliar su misma doctrina por la comparación de cosas contrarias, pues si Cristo ha venido para rescatarnos del pecado, en el cual Adán cayó, precipitando a toda la raza con él, no podemos hallar mejor camino para distinguir con claridad lo que tenemos en Cristo que saber lo que perdimos en Adán, aun cuando no todo sea parecido para distinguirse en la comparación. Por ser esto así, San Pablo añade una aclaración que veremos a su tiempo, así como examinaremos también si existe alguna otra diferencia. La frase es un poco oscura porque no continúa el tema, sino que se queda a mitad del camino, porque el segundo miembro de la comparación debiera ser colocado en oposición al primero, y no está expresado. Pero cuando lleguemos a eso, aclararemos los dos tratando de igualarlos o unirlos. El apóstol luego dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres. Notemos el orden puesto aquí. Dice que el pecado ha precedido y ha sido seguido de la muerte. Algunos creen que esto quiere decir que estamos de tal modo perdidos por el pecado de Adán, como si pereciésemos sin pecado alguno por nuestra parte, solamente porque nuestro primer padre, pecando, nos hizo a todos deudores. Pero San Pablo dice categóricamente que el pecado continuó y se extendió a todos, quienes por esa causa sufren el castigo. Insiste aún más al dar poco después la razón por la que toda la posteridad de Adán está sujeta al imperio de la muerte, diciendo: porque todos pecaron. Esta palabra pecar, a la cual se refiere, no significa otra cosa sino que todos estamos corrompidos, porque esta perversión natural que llevamos desde el vientre de nuestra madre, aunque no produzca inmediatamente sus frutos, es, sin embargo, pecado delante del Señor y merece castigo. En esto consiste el pecado original, pues así como Adán, en su primera creación, recaída, corrompió y perdió nuestra naturaleza, todos pues hemos pecado, porque todos somos alimentados de corrupción natural y por consiguiente somos inicuos y perversos. Ha sido un razonamiento frívolo el usado antiguamente por los pelagianos para desligarse de estas palabras tan precisas de San Pablo, afirmando que el pecado de Adán se ha extendido a todo el mundo por imitación. De ser así, se deduciría que Cristo no sería la causa de la justicia, sino solamente un ejemplo para ser imitado. Por supuesto, es fácil de comprender que esta idea de San Pablo no se refiere al pecado actual. ¿Por qué deduciría él la comparación entre Adán y Cristo si cada uno atrajera sobre sí la condenación por causa del tiempo? Concluimos, por tanto, que el apóstol habla aquí de la maldad engendrada en nosotros. El verso 13 dice: porque hasta la ley, el pecado, estaba en el mundo. Este paréntesis contiene una anticipación, pues parece que la transgresión no puede existir sin que haya ley, y entonces pudiéramos dudar sobre si el pecado existió antes que la ley. Que la ley vino después está fuera de toda duda, pero la dificultad se halla solamente respecto al tiempo en que el pecado precedió a la ley. El apóstol dice que aunque Dios no pronunció sentencia alguna por medio de la ley escrita, sin embargo, la humanidad no dejó por eso de estar maldita desde su nacimiento, y por consiguiente no se halló absuelta de condenación por el pecado, y por tanto, aquellos que antes de la publicación de la ley
vivieron perversa y vergonzosamente, también son condenados. Siempre ha existido un Dios a quien se le debió honra y servicio, y siempre existió alguna regla de justicia. Esta interpretación es tan clara y se aviene tan bien al asunto que por sí mismo refuta muy bien a quienes piensan lo contrario. Luego, el apóstol dice, pero no se imputa pecado, no habiendo ley. Sin la reprensión que la ley nos hace, nos dormimos, por así decirlo, en nuestros pecados. Y aunque no seamos ignorantes de la maldad que hacemos, no obstante, mientras está en nosotros, sepultamos el conocimiento del mal que se nos presenta, o por lo menos le borramos olvidándolo repentinamente. Cuando la ley redarguye y amenaza, es como si nos pellizcase o tirase de las orejas para despertarnos y obligarnos a pensar en el juicio de Dios. El apóstol, pues, quiere decir que los hombres, cuando están llenos de maldad y no tienen ley que los despierte, habiendo en su mayoría rechazado la diferencia entre el bien y el mal, sueltan la brida a su placer y sin cuidado alguno, como si no existiese jamás el juicio de Dios. Por otra parte, el que los pecados y maldades hayan sido antes imputados a los hombres se demuestra por testimonios suficientes, como el castigo de Caín, el diluvio, por el cual el mundo entero desapareció, la destrucción horrible de Sodoma, las plagas de Egipto, el castigo entre Abimelech por causa de Abraham, etcétera, etcétera. De la misma manera que los hombres culpan de los pecados los unos a los otros, lo cual se deja ver por tantas quejas y acusaciones de unos contra otros, y por el lado contrario, por la defensa que se alega cuidadosamente para justificarse y sostener las causas que han hecho. Por último, cada uno en sí mismo ha tenido en su conciencia un sentido de conocimiento sobre el bien y el mal, y de esto hay infinidad de ejemplos que lo demuestran. Pero lo frecuente es que los hombres cierren los ojos y finjan ignorar sus malas acciones para no culparse de pecado alguno, más por la fuerza o el temor. Por eso el apóstol dice que sin la ley el pecado no es imputado, relacionándolo con lo anterior que sucede cuando la ley grita, es decir, que los hombres, cuando no existe el aguijón de la ley punzándoles, se sumergen en una tal estupidez que apenas se cuidan del mal que hacen. El apóstol, además, ha colocado aquí demasiado hábilmente este pensamiento, con objeto de que los judíos se dieran mejor cuenta de su grave culpabilidad, puesto que la ley les condenaba abiertamente. Porque si a quienes Dios jamás citó delante de su tribunal para convencerlos de sus faltas no han sido exentos del castigo por el pecado, ¿qué sucederá con los judíos a quienes la ley, hablándoles fuerte y claro como un sonido de trompeta, les haga saber su culpa y les anuncie hasta el juicio y la condenación? Podía alegarse otra razón, porque dice expresamente que el pecado ha reinado antes que la ley, no habiendo sido imputado, con objeto de que sepamos que la causa de la muerte nunca procede de la ley, sino solamente en su demostración, pues afirma que inmediatamente después de la caída de Adán, todos los hombres se perdieron miserablemente, aun cuando esta perdición no haya sido revelada sino por la aparición de la ley. En cuanto a la palabra que hemos traducido por pero, si la cambiamos por aunque, el hilo del asunto será más fácil, porque su significado será aunque los hombres se envanezcan, no podrán escapar del juicio, aunque la ley no les reprenda. El verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. San Pablo expone y da a entender con mayor claridad que de nada ha servido a los hombres el que desde Adán hasta la publicación de la ley se hayan entregado a desórdenes sin cuento y sin temor alguno, olvidándose de la diferencia entre el bien y el mal, y aun cuando la ley no existiera para amonestarles y el recuerdo del pecado fuese enterrado. No obstante eso, el pecado tenía fuerza
para condenarles. Por esta razón la muerte ha reinado desde entonces, porque la ceguera y endurecimiento humano no ha podido abatir ni abolir el juicio de Dios. Aún en los que no pecaron, dice el texto. Aunque este pasaje se refiere comúnmente a los pequeñitos, que no siendo culpables de algún pecado actual perecen por la corrupción original, sin embargo, me gusta más aplicarlo, en general, a todos los que pecaron sin la ley, pues es necesario enlazar este pensamiento a las palabras anteriores, por las que ha dicho que quienes estaban sin ley no les fue imputado el pecado. Estos pues no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pues no conocían la voluntad de Dios, porque no les fue revelada por un oráculo cierto como a Adán, pues el Señor le había prohibido comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, y a estos, en cambio, no les dio ningún mandamiento, excepto el testimonio de su conciencia. El apóstol ha querido tácitamente dar a entender que esta diferencia entre Adán y sus descendientes no evita la condenación, estando bajo este punto de vista universal los pequeñitos también comprendidos en ella. Luego dice, el cual es figura del que había de venir. Esta cláusula ha sido puesta en lugar del otro miembro de la frase, porque vemos cómo solamente ha sido expresada una parte de la comparación y la otra fue omitida por haberse interrumpido el tema. Tomemos pues el propósito, como si hubiese sido escrito así: como por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte, así por un hombre volvió la justificación, y por la justicia la vida. Cuando el apóstol dice que Adán ha sido figura de Cristo, no debe extrañarnos, pues, que hasta las cosas que parecen contradictorias guardan entre sí alguna semejanza, porque si por el pecado de Adán todos nos arruinamos y perdemos, por la justicia de Cristo somos restablecidos, y por tanto, con razón, el apóstol ha llamado a Adán figura de Cristo. Es preciso notar que Adán jamás fue llamado figura del pecado, ni Cristo figura de la justicia, como si fuesen solamente un ejemplo, porque hay comparación entre uno y otro. Digo esto para que no se abuse demasiado como Orígenes, creyendo en un error muy peligroso y profanamente tratando de la corrupción del género humano, y en cuanto a la gracia de Cristo, no solo le quita la virtud, sino que casi la suprime. Erasmo es todavía menos excusable cuando se esfuerza por disculpar una fantasía tan necia. El verso 15 dice, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Comienza el versículo diciendo, mas no como el delito, tal fue el don. Ahora continúan las correcciones o moderaciones de la comparación sostenida hasta el momento. Sin embargo, no escudriña exactamente toda la diferencia entre Cristo y Adán, sino que sale al paso de los errores en los cuales de otro modo era fácil caer. Pero en la explicación añadiremos lo que falta. Además, aunque muchas veces haga el apóstol mención de las diferencias, no hay una sola repetición por la cual la intención no se deje un poco en suspenso, o por lo menos imperfectamente. Todo esto es como un vicio del discurso, mas nada se pierde de la grandeza de la sabiduría celestial que el apóstol nos enseña, sino más bien tal cosa ha sido hecha por providencia especial de Dios, permitiendo que estos misterios tan altos y sublimes nos hayan sido dados bajo la humildad de palabras menospreciables, para que nuestra fe no se apoye nunca en el poder de la elocuencia humana, sino solamente en la eficacia del Espíritu Santo. El apóstol aún no deduce propiamente la razón de esta corrección, sino muestra sencillamente que la grandeza de la gracia adquirida por Jesucristo es mucho más amplia que la condenación en la cual toda la humanidad ha sido envuelta por causa del primer hombre. Algunos piensan que el apóstol presenta aquí un argumento, pero creo que eso no será aceptado por todos. Es verdad que esta consecuencia no carecería de fuerza si dijésemos,
Si la caída de Adán ha tenido tan gran poder como para perder y arruinar al mundo, mucho más la gracia de Dios tendrá eficacia para la salvación de muchos. Teniendo en cuenta que, en verdad, Jesucristo es mucho más poderoso para salvar a los hombres que Adán para perderlos, más porque no sería fácil refutar a aquellos que quisieren tomar este asunto más sencillamente sin consecuencia alguna. Dejo en libertad a cada uno para elegir cualquiera de los dos sentidos. Sin embargo, lo que sigue inmediatamente no puede ser tomado como una ilación, a pesar de que encierra el mismo razonamiento. Por esto, es verosímil que San Pablo corrija o simplemente modere por una acepción lo que dijo sobre la semejanza entre Jesucristo y Adán. Porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, notemos que no se hace la comparación entre muchos y un número mayor todavía, porque no se trata de la multitud, sino que como el pecado de Adán destruyó y arruinó a muchos, el apóstol utiliza el argumento de que la justicia de Jesucristo no carece de poder para salvarlos. Cuando dice que por el delito de uno solo murieron muchos, entendemos que ha sido por la corrupción que nos ha contaminado a nosotros, porque no morimos por el pecado de Adán, como si nosotros no tuviéramos pecado, sino porque su pecado es causa del nuestro, y por eso San Pablo atribuye a Adán nuestra ruina y perdición. El apóstol llama nuestro pecado a aquel en el cual nacemos. Mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Dice el apóstol, la gracia es puesta con razón en oposición al delito y el don que procede de la gracia en oposición a la muerte. De este modo, la gracia significa la bondad de Dios o su amor gratuito, el cual nos ha mostrado por el testimonio en Cristo, remediando nuestra miseria. Y el don es el fruto de la misericordia que ha llegado a nosotros, es decir, la reconciliación por la que hemos obtenido la vida y otras cosas parecidas. Por esto podremos comprender cómo los escolásticos han definido mal la gracia, lo mismo que los ignorantes, diciendo que la gracia no es otra cosa que una cualidad infusa en los corazones, porque la gracia está propiamente en Dios y en nosotros solamente el efecto de la gracia. Cuando decimos que la gracia es de un hombre, Jesucristo, queremos decir que el Padre ha establecido y ordenado a Cristo como fuente de gracia para que todos puedan tomar su plenitud. Juan 1:16. Así el apóstol demuestra que es imposible hallar una sola gota de vida fuera de Cristo y que no hay otro camino para remediar nuestra indigencia y pecado, sino que Él la deje caer sobre nosotros de su abundancia. En el verso 16 dice, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. He aquí una razón especial de corrección o moderación ya anotada. Es decir, que la culpa derivada de un delito ha servido para la condenación de todos, pero la gracia, o más bien el don gratuito, tiene eficacia y poder para la justificación inmediata de muchos delitos. Esta es una explicación de la frase anterior, porque hasta ahora el apóstol no había expresado cómo o en qué Cristo sobrepasa a Adán. Esta diferencia no había sido tratada, por lo que han sostenido una mala interpretación aquellos que enseñaron que nosotros no recibimos nada de Cristo, sino el ser libertados del pecado original o de la corrupción previniente de Adán. Además, por muchos delitos, por el cual se testifica que somos purificados por el beneficio de Cristo, no es menester comprender solamente los pecados que cada uno haya cometido antes de su bautismo, sino también aquellos otros por los cuales los creyentes se hacen de nuevo culpables cada día y por causa de los cuales, con razón, caen en condenación, si no somos socorridos inmediatamente por esta gracia. Como el apóstol escribe juicio en oposición a don, la primera palabra significa rigor y la otra perdón gratuito,
porque de ese rigor procede la condenación y del perdón la absolución. O sea, que si el Señor procediera con nosotros rigurosamente, estaríamos perdidos, pero Él nos justifica gratuitamente en Cristo. El verso 17 dice, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El apóstol introduce una corrección general sobre la cual insistió anteriormente, pues su intención no era la de proseguir detalladamente cada punto, sino solamente especificar la substancia de esta doctrina. Había dicho antes que la gracia fue de mayor eficacia que el delito. Por tal cosa, consuela y confirma a los fieles, revelándoles al mismo tiempo y exhortándoles para que consideren la bondad y benignidad de Dios, pues he aquí a lo que tiende esta repetición tan cuidadosa, a que la gracia de Dios sea glorificada como merece, y a que los hombres se desentiendan de la confianza en sí mismos y se unan a Cristo, para que habiendo alcanzado su gracia, se regocijen con seguridad, de donde se deduce finalmente esta gratitud. El resumen es este: porque Cristo sobrepasa a Adán, la justicia de Cristo sobrepasa al pecado de Adán. Su gracia niega la maldición de Adán y su vida absorbe la muerte que procede de Adán. Además, los miembros de esta comparación no se reencuentran por razón de oposición, excepto aquella que ya hemos examinado, porque debiera haber dicho que el beneficio de la vida reina mucho más y tiene más vigor por la abundancia de la gracia, y en lugar de eso dice que los fieles reinarán, lo cual significa lo mismo, pues el reino de los cielos en la vida es también el reino de la vida en los fieles. No obstante, será bueno anotar aquí las dos diferencias entre Cristo y Adán, que el apóstol no ha tratado, no porque no las creyera provechosas, sino porque su intención no requería que fuesen expresamente deducidas. La primera es que somos perjudicados por el pecado de Adán, cosa que no sucede por imputación solamente, como si se volcase sobre nosotros el pecado ajeno, sino que llevamos el castigo porque somos también culpables en tanto nuestra naturaleza corrompida sea hallada delante de Dios culpable de iniquidad y rodeada de condenación. Pero muy de distinta manera somos restablecidos en salud por la justicia de Jesucristo, porque no nos es imputada porque ella se encuentra entre nosotros, sino porque poseemos a Cristo, quien nos es entregado con todos sus bienes por la liberalidad del Padre. Así pues, el don de la justicia equivale no a una cualidad que Dios ponga en nosotros, como algunos dicen por error, sino a una imputación de justicia gratuita, pues por estas palabras, don de la justicia, el apóstol dice lo que entiende por gracia. La otra diferencia es que el beneficio de Cristo no abarca a todos los hombres, como Adán envolvió en condenación universal a toda la raza. La razón de esto es sólo aparente, porque como la maldición que obtenemos por Adán se extiende sobre nuestra naturaleza, no es posible borrarla, puesto que comprende a toda la masa, es decir, a todo el género humano. Mas para llegar a participar de la gracia de Cristo, es preciso ser injertados primeramente en Él por la fe. Para sentir, pues, esta miserable sucesión hereditaria de pecado, basta con ser hombre, porque reside en la carne y en la sangre. Mas para gozar de la justicia de Cristo, es menester necesariamente ser fiel, puesto que la comunión con Él se adquiere por la fe. En cuanto a los pequeñitos, tal cosa les es comunicada por un medio especial, pues tienen en la alianza el derecho de adopción por el que pasan a la comunión de Cristo. Hablo de los hijos de los fieles, a quienes la promesa de la gracia está dirigida, porque los otros no están exentos de la condición común del género humano. El verso 18 dice, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. El pensamiento está incompleto.
Y no lo estaría si las palabras para condenación y para justificación las pusiéramos así: la condenación y la justificación. Y de este modo es preciso entenderlas si queremos apoderarnos de su completo significado. Porque la conclusión general de esta comparación es la que ya indicamos, pues ahora, dejando a un lado el propósito de la corrección y moderación que el apóstol había mezclado, como ya he dicho, concluye con esta semejanza: como por el pecado de uno solo hemos sido hechos todos pecadores, así la justicia de Cristo tiene bastante eficacia para justificarnos. Y aunque no dice la justicia, sino la justificación de Cristo, da a entender que la justicia suya ha extendido muy lejos para que, por el don que le ha sido otorgado, enriquezca a los creyentes. El apóstol habla de la gracia común a todos los hombres, porque es ofrecida a todos, aunque por su efecto no comprenda a todos. Pues si bien Cristo ha sufrido por los pecados del mundo entero, y se ha ofrecido por la benignidad de Dios, por igual a todos, sin embargo no todos la disfrutan. Podríamos también repetir las dos palabras que el apóstol ha usado constantemente, a saber, juicio y gracia en este sentido. Como por el juicio de Dios ha sucedido que el pecado de uno solo se ha extendido condenando a muchos, así la gracia tendrá suficiente eficacia y poder para la justificación de muchos. Justificación de vida. A mi criterio, quiere decir la absolución que nos restablece en la vida, como si dijera justificación vivificante, pues la esperanza de salvación procede del hecho de que Dios nos es propicio, porque si para serle agradables es menester que seamos justos, se deduce que la vida procede de la justificación. El verso 19 dice: porque como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿No es esta una repetición superflua para alargar el asunto, como podría parecernos, sino una explicación muy necesaria de la frase anterior? El apóstol demuestra que aunque la falta de un solo hombre nos haya hecho tan culpables, sin embargo, por nuestra parte no somos inocentes. Había dicho anteriormente que estamos condenados, pero para que nadie presuma ser inocente, ha querido añadir que cada uno es condenado por ser un pecador. Después, cuando él dice que por la obediencia de Cristo somos considerados justos, deducimos que Cristo ha adquirido para nosotros la justicia, porque ha satisfecho al Padre. Se desprende que la cualidad de esta justicia está en Cristo, pero que aquello que propiamente corresponde a Cristo nos es imputado, es decir, comunicado por imputación. De un modo semejante el apóstol explica por esta palabra cuál es la justicia de Cristo, llamándola obediencia. Os ruego que notemos sobre este particular cuánto nos sea preciso presentar delante de Dios si queremos ser justificados por las obras, a saber, la obediencia perfecta a la ley, y no solo en un punto o dos, sino en todos ellos, porque si el justo falla en algo, todas sus justicias anteriores no son tenidas en cuenta, ni tiene por qué ser recordadas. Ezequiel 18:24. Es menester rebatir por esto a quienes lanzan invenciones perversas, inventando medios malditos de agradar a Dios, soñando con presentarle algo de sí mismos, pues no existe otro verdadero camino de servirle más que obedeciendo lo que nos ha ordenado, permaneciendo obedientes a su palabra. Que vengan pues ahora quienes se atribuyen con gran presunción una justicia por las obras, la cual es imposible a menos que exista una plena y perfecta observancia de la ley, y es cierto que jamás encontraremos tal cosa por ninguna parte. De un modo parecido, aprendemos de esto, que desatinan y están locos quienes quieren hacer valer delante de Dios obras realizadas por ellos mismos, a las que Dios no estima sino como basura, porque la obediencia vale más que los sacrificios. 1 Samuel 15:22. El verso 20 y 21 dice: la ley, empero, entró
para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que, de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. El verso 20 comienza diciendo, la ley, empero, entró. Esta cuestión depende de cuánto el apóstol dijo con anterioridad que el pecado antecedió a la publicación de la ley. Habiendo dicho esto, ahora continúa y dice, era pues la ley necesaria, pues era necesario solucionar también esta dificultad. Mas como antes no tuvo la oportunidad de hacer una larga digresión, lo dejó hasta ahora. San Pablo resuelve este asunto en pocas palabras y como de pasada, diciendo que la ley ha venido para que el pecado creciese, no exponiendo totalmente todo el oficio y uso de la ley, sino refiriéndose solamente a una parte, la más conveniente para el asunto. Demuestra que, para que la gracia de Dios tuviese lugar, era preciso dar a entender al hombre su perdición. Es cierto que antes de la ley los hombres eran como pobres gentes sobre el mar, con su barco roto en pedazos, y sin embargo, como a ellos en su perdición les parecía navegar con toda seguridad por sí mismos, fueron sumergidos hasta el fondo y como abismados, con objeto de que su liberación fuese más evidente y gloriosa contra toda comprensión humana, y retirados del abismo para ser conducidos al puerto de salvación. No es menester pensar que haya sido cosa absurda la publicación de la ley, en parte por esta razón, es decir, para que condenase más aún a quienes ya estaban condenados, porque es cosa muy justa que los hombres sean por todos los medios conducidos, convencidos y atraídos por la fuerza, para que sientan su maldad. Luego el apóstol dice para que el pecado creciese. Sabemos bien la explicación que ha sido dada a este pasaje por muchos después de San Agustín, a saber, que aguijoneado e inflamado cuando la ley pone delante de él barreras para detenerle, porque es condición humana ir al encuentro de cuanto se le prohíbe. Pero pienso que aquí se habla del aumento del conocimiento y de la obstinación, porque la ley pone delante de los ojos el pecado humano de tal manera que el hombre está obligado, lo quiera o no, a contemplar delante de sí la condenación que le está reservada. Por este medio, el pecado, que de otra forma los hombres arrojarían a sus espaldas como si no lo vieran, toma su lugar en la conciencia y se hace sentir. Antes el hombre transgredía simplemente los límites de la justicia, pero ahora, al establecerse la ley, se convierte en menospreciador de la majestad y potencias divinas, por haberle sido revelada la voluntad de Dios si la invierte y pisotea, por así decirlo, por sus malos deseos, deduciéndose que por la ley el pecado crece, porque la autoridad del legislador es despreciada y su majestad disminuida. Luego, el apóstol dice, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia. Después que el pecado ahogó y abismó a los hombres, la gracia es tanto más conocida, evidente y magnífica, cuanto que el pecado, siendo como una corriente desbordada, se extendió en tal abundancia que no solamente sobrepasó, sino también deshizo este diluvio de pecado. Que todo esto aprendemos precisamente que en la ley nuestra condenación no nos es presentada para que permanezcamos en ella, sino para que, conociendo bien nuestra miseria, seamos restaurados e injertados en Cristo, que es enviado como médico para los pobres enfermos, liberador para los cautivos, consolador para los afligidos y protector para los oprimidos. Isaías 61:1. El verso 21 dice, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Como el pecado es llamado aguijón de la muerte, porque la muerte no hace presa ni tiene poder sobre el hombre, sino por causa del pecado, así éste despliega su fuerza por la muerte, dictándose por eso que ejerce su dominio por ésta. En el último miembro
de la frase el orden de comparación de los contrarios no es observado punto por punto, y sin embargo, nada hay en ello de superfluo. La antítesis ha sido simple al decir Él, a fin de que la justicia reine por Cristo. Pero San Pablo, no contento con haber puesto las cosas contrarias en oposición, añade la gracia, con objeto de imprimir más fuerte aún en nuestra memoria el hecho de que no hay en eso ningún mérito por nuestra parte, pues todo procede de la pura liberalidad de Dios. Antes había dicho que la muerte misma había reinado. Ahora atribuye al pecado un reino, pero cuyo fin o efecto es la muerte. Dice que ha reinado, hablando en tiempo pasado, no porque ella no reine todavía en aquellos que son solamente nacidos de carne y sangre, sino porque entre Adán y Cristo pone una diferencia tal que les designa a cada uno su tiempo. Inmediatamente, pues, que la gracia de Cristo comienza a tener lugar en alguien, mostrando su poder, el reino del pecado y de la muerte cesan. Hemos escuchado los comentarios de Juan Calvino de Romanos capítulo 5. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 6 de Romanos, comentado por Juan Calvino y narrado por José Andrés Bolívar Reina. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en este canal Gracia Incomparable TV. Si aún no forma parte de esta familia, le invitamos a ser parte, suscribiéndose al canal y dándole a la campanita para que cada vez que se suba un nuevo capítulo, YouTube le sea avisando al instante. De todo corazón, que Dios lo bendiga. Su servidor, José Andrés Bolívar Reina.